No saben lo que tengo para mostrarles hoy día. Miren qué belleza esto que tengo acá. Les apuesto lo que sea a que nunca han visto este lente. Este lente originalmente le pertenecía a una Olympus Trip 35, una cámara analógica muy bonita y muy antigua, que yo la tenía por ahí y dije, ¿qué pasaría si yo agarro, desarmo la cámara, le quito el lente, diseño un adaptador en 3D, lo imprimo en 3D y lo coloco en esta cámara? En mi mente todo ese proceso iba a tomar un par de horitas. 6 meses después. No tomó un par de horitas, tomó varios días, varias semanas, varias pruebas. Hasta donde yo sé, nadie ha hecho esto, así que por primera vez en la historia de la humanidad, en la historia de la fotografía, este Olympus 40mm 2.8 adaptado a una Sony A7 III. Invento 100% mío, del cual me siento bastante orgulloso. Ayer lo terminé de armar, hoy he venido acá, voy a ir a sacar fotos y voy a ver si todo este trabajo valió la pena o no valió la pena. No encuentro cómo bajar. O sea, estoy dando vueltas como un tarado. No encuentro cómo bajar ahí. Quiero sacar fotos de este lugar y no encuentro cómo bajar y no quiero saltar un precipicio, pero no me estaría saliendo. La Olympus Trip 35 fue una cámara fabricada entre 1968 y 1988 y fue una cámara que tuvo muchísimo, pero muchísimo éxito. Se vendieron alrededor de 10 millones de copias alrededor del mundo y la razón por la que tuvo mucho éxito es porque era una cámara que era muy fácil de usar, no era una cámara profesional, era una cámara que estaba hecha para que cualquiera la pudiera agarrar y sacar muy buenas fotos. Con la salvedad de que el lente que tenía, el 40mm 2.8, era muy nítido, era un lente muy bueno. Entonces, alguien que no sabía mucho de fotografía podía agarrar esta cámara y conseguir unas fotos muy buenas. Estas son algunas de las fotos que saqué durante esa salida a la montaña. Si le prestan atención van a ver que tienen como un look así un poco analógico, y eso es porque las edité utilizando un programa que se llama Behance. He hecho un tutorial súper detallado acerca de cómo edité justamente estas fotos con ese programa, así que les dejo un link por acá en el caso de que les interese. Como pueden ver, a partir de las fotos que les estuve mostrando, el lente saca unas fotos muy buenas, muy bien, pero a mí me quedaba la intriga de saber qué tan bueno era y quería hacer una comparación un poquito más científica. Resulta que hace varios años atrás, un autor que se llama Ken Rockwell, que tiene un blog de fotografía, tomó esta cámara y comparó el lente de la Olympus Trip 35 con fotos tomadas con una Canon y un lente digital, un 17-40mm L de Canon. Pero claro, en ese momento él estaba comparando fotos tomadas de forma analógica en la Olympus Trip 35 con fotos digitales. Ahora que podemos adaptar el lente de la Olympus Trip 35 a una cámara digital, quise volver a hacer esa prueba que hizo él, pero en el mismo cuerpo, o sea, en la misma cámara. Así que tomé este Tamron 28-75mm, lo puse en 40mm y saqué estas bellas fotos de un toallón. Yo sé que no son muy artísticas, pero nos sirven para comparar la calidad entre un lente y el otro. Totalmente abierto, el lente de Olympus obviamente tiene mucho más vignetting, es lo primero que llama la atención, que en las esquinas es mucho más oscuro que el lente de Tamron, pero si hacemos zoom en el medio y miramos la nitidez, fíjense que no está para nada mal el lente de Olympus, está muy pero muy bien en cuanto a nitidez. Ahí estamos al 123%, si me acerco más, en el centro de la imagen está muy bien. A medida que me voy alejando va perdiendo esa nitidez, pero hasta acá todavía es más o menos decente. Y bueno, ya en las esquinas sí se nota una diferencia muy grande entre el lente antiguo y el lente moderno. Si lo cierro a f5.6 o f8, esa nitidez en el centro obviamente es la misma. Y en las esquinas, si bien no es tan nítido como el Tamron, es bastante decente. Fíjense que zafa. Está muy bien para un lente que es de los años 60, 80. Y otra cosa a tener en cuenta entre un lente y otro no es solo la edad,
sino el tamaño que tienen. Fíjense el tamaño que tiene este Olympus 40mm comparado con el Tamron 28-75. Está bien. El otro es un lente zoom y lo que quieran, pero este lente es muy pero muy chiquito, es casi como un pancake. Así que en cuanto a calidad, la verdad que coincido con lo que decía Ken Rockwell. Para hacer que venía en una camarita que no era una cámara profesional, es un lente muy nítido. En cuanto a la reproducción de colores, son bastante parecidos, la verdad que no hay una gran diferencia entre los tonos. Lo único que yo noto es que los colores en el lente Olympus son un poquito más desaturados. Sería muy egoísta de mi parte haber hecho todo este video mostrándoles lo genial que es este lente y decir, ¡ah! Yo soy la única persona en el mundo que lo tiene. No soy tan egoísta. En el caso de que a ustedes les interese y quieran adaptar este lente a una cámara Sony, he hecho un video súper detallado que se los dejo por acá. Ahí les muestro cómo desarmar el Olympus Trip desde cero. También les comparto un link en el cual pueden descargar este adaptador que yo mismo diseñé en 3D. Lo pueden descargar de forma totalmente gratuita e imprimirlo, y de esa manera adaptar el lente de la Olympus Trip 35 a cualquier cámara Sony. Como les decía al principio, lo que tiene de bueno ese lente y esa cámara es que como fueron tan populares, hoy en día es re fácil de conseguir un Olympus Trip 35 y conseguirla a buen precio porque existen copias y copias y copias por todos lados. Yo por la mía pagué $5 en su momento, por el adaptador por imprimirlo creo que pagué $6-7, en realidad tuve que hacer muchas copias, pero bueno, si me hubiera salido bien del principio hubiera pagado nada más $6-7, así que por $13 pueden tener un lente 40mm 2.8 nuevito funcionando para su cámara. Lo que sí les pido es que si lo llegan a hacer, por favor, déjenme un comentario contándome cómo lo hicieron. Me pueden mandar fotos por Instagram, que me encantaría saber que a alguien más en el mundo se le ocurrió seguir mis pasos y adaptar ese lente. Me encantaría ver fotos de eso, así que si lo llegan a hacer, por favor, escríbanme, porque es re loco que puedan imprimir lo mismo en otra parte del mundo, no sé, bueno. Si lo llegan a hacer, porfa, déjenme un comentario y cuéntenme cómo les fue. Eso sería todo por el video de hoy. Nos veremos en la próxima.